Las maldiciones son hechizos mágicos que se hacen a las personas con la intención de dañarlas de alguna forma. El daño intencional puede ir desde una simple molestia y estrés psicológico hasta la enfermedad y el sufrimiento físico e incluso la muerte. Esoterismo, magia, conspiraciones, sociedades secretas, historias jamás contadas. Esto es Mirando al Misterio. Las maldiciones con frecuencia se relacionan con la magia negra. Aquel que maldice está anhelando a que a otro le suceda algo malo. Por lo general se trata de un dicho que se realiza en un momento de enojo o de disgusto, sin que el sujeto que expresa la maldición haga nada para que el mal efectivamente se cumpla. Hay muchos tipos de maldiciones, desde la verbal hasta la que se hace a través de un conjuro o ritual, las conscientes y las inconscientes, las que van desde simples avisos hasta las que implican un hecho grave sobre la persona. El poder de infringir una maldición lo daban en épocas pasadas los hechiceros y las brujas. Se le otorgaban un carácter demoníaco y en la Edad Media eran perseguidos por las autoridades religiosas para acabar con la vida de estos adoradores del mal y herejes. Eran los tiempos de la Inquisición. Las maldiciones pueden tener un carácter permanente, casi eterno, y poseer de una persona a un objeto. En el ocultismo, el concepto de maldición está englobado dentro de un ritual mágico, donde las palabras pueden formar la fórmula que determina la acción. De ahí que existan textos secretos con todo tipo de rituales escritos con las palabras que forman cada particular maldición. En tradiciones orientales, como por ejemplo las presentes dentro del hinduismo, se indica que la energía proveniente de la maldición solo afecta al mundo material y no al espiritual, por lo cual el efecto final de esta dependerá solo de la fuerza de voluntad y espíritu del individuo afectado o de quien lo realice. Hay quienes creen en el poder mágico de las palabras y piensan que proferir la maldición es suficiente para que el destinatario padezca un infortunio. Toda palabra que se pronuncie puede ser una bendición o una maldición. En ocasiones se indica que la maldición recae en un objeto o en un lugar. Una casa maldita, por citar un caso, es una construcción que, de acuerdo a esta creencia, causa sufrimiento a sus moradores. La maldición puede ejecutarse a través de espíritus, demonios u otras criaturas sobrenaturales. Según las creencias del vudú, para dañar a alguien es posible ubicar objetos malditos en su camino que activen cuando pase sobre ellos. El poeta griego Nikos Kavadias cuenta en uno de sus poemas más conocidos la historia de una pieza de hierro maldita. Aquel que la encontraba sufría desgracias y le era imposible deshacerse de ella. También tenemos casos sumamente populares como la ya mundialmente conocida muñeca Annabelle. En la antigüedad se creía enormemente en maldiciones, como la que se le atribuye a la tumba del faraón Tutankamón, tras el descubrimiento de la misma por parte de Howard Carter en el año 1922 en pleno Valle de los Reyes. En su tumba se encontró un tesoro de un valor histórico, arqueológico, monetario importante. Además, su sarcófago y su tumba se encontraban intactos. El problema surge cuando muchas personas relacionadas con la excavación comenzaron a morir de forma inesperada. La maldición podía darse en diferentes estadios en una persona, desde una enfermedad, mutilaciones, desgracias o la muerte propia o de un ser querido, incluso afectar al amor. Fruto de ello, se ha dejado abundante literatura al respecto en la que se habla de las maldiciones a modo de cuentos y leyendas populares que esconden un trasfondo con una moraleja. Una de las maldiciones de la antigüedad clásica más conocida es la de Edipo. Layo se casó con Yocasta y durante muchos años intentaron tener un hijo. Al no conseguir su propósito, fue a visitar el oráculo de Delfos. Le dijo que el hijo que engendrara le mataría, lo que por fin llega, a pesar de todos los esfuerzos de esquivar la maldición. En las maldiciones cristianas existe el mito antisemítico del judío errante, quien habría recibido una maldición de Jesús de Nazaret por haberlo golpeado cuando subía al palacio de Pilato.
Maldito para nunca encontrar la paz de espíritu ni la muerte hasta el regreso de Cristo a finales de los días. En la teología cristiana, maldecir es hacer bajar el mal sobre Dios o las criaturas racionales o irracionales, vivas o muertas. Santo Tomás trata sobre ella bajo el nombre de Maledictio. Dice que la imprecación puede hacerse eficazmente y a modo de mandato, como cuando se hace por Dios, o ineficazmente y como una simple expresión de deseo. A partir del hecho de que nos encontramos con muchos casos de maldiciones hechas por Dios y sus representantes, la Iglesia y los profetas, se ve que el acto de maldecir no es necesariamente pecaminoso en sí mismo. Al igual que otros actos morales, toma su carácter pecaminoso del objeto, del fin y de las circunstancias. Así siempre es un pecado, y el mayor de los pecados, maldecir a Dios, pues hacerlo implica tanto la irreverencia de la blasfemia como la malicia de odio a la divinidad. En ocasiones es una mera petición de que Dios aflija con una calamidad a personas o cosas en represalia por sus malas acciones. Así, entre muchos otros casos, encontramos a Dios maldiciendo a la serpiente, a la tierra y a Caín. De forma similar, Noé maldice a Canaán, Josué al que reconstruye la ciudad de Jericó, y en varios libros del Antiguo Testamento hay largas listas de maldiciones contra los transgresores de la ley. Algunas de las maldiciones más populares dentro del folclore es el mal de ojo, que tiene sus orígenes en el Medio Oriente y otras culturas alrededor del Mediterráneo. El término se refiere al poder que tienen ciertas personas para infligir daño o accidente ante una mirada particularmente maligna u ominosa. El mal de ojo puede ser por envidia o celos, pero también existen protecciones que son muy variadas, como ponerle un objeto llamativo como una cinta roja o color violeta. Durante la lejana época del Antiguo Egipto, se utilizó como protección el ojo de Horus. Se conoce como nazar, al talismán más frecuente en Turquía, que se encuentra en casas y vehículos, o son usados como adornos. También entre algunos israelitas es frecuente la yamsa. Los amuletos más comunes utilizados en América Latina son la semilla ojo de venado, higas, cuentas de vidrio, un imperdible de plata con un ojo azul de vidrio, ámbar, un collar hecho por sí mismo, etc. Algunas personas piensan que las maldiciones tienen funcionamiento ya que se apoyan en las creencias y las supersticiones de cada persona. Sin embargo, el resultado de esto proviene de la credulidad, el temor, la ignorancia y la sugestión. Es decir, que si una persona es demasiado susceptible a temas como los hechizos, brujerías, encantamientos y cosas por el estilo, empieza a preparar la mente para crear miedo y asimismo bajar sus propias defensas, lo que hace que se haga daño a sí mismo. Daño que no tiene que ver nada con la supuesta maldición, sino con su propio miedo que va ligado a su estado mental. ¿Pero qué crees tú? ¿Crees que las maldiciones realmente existen? ¿O que sean solo un producto de la sugestión?